Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad nos detendremos en el Salmo 59. El Salmo 59 tiene un motivo histórico similar a lo de los Salmos 56, 57 y 58. Es un pedido de liberación de algún gran peligro. Concluye con un cambio dramático y un vuelco abrupto a la acción de gracias, porque la liberación es segura. El Salmo tiene dos partes principales. La primera va desde los versículos del 1 hasta el 10, donde se pide liberación de mano de los enemigos, y la segunda desde los versículos del 11 hasta el 17, donde el salmista le pide al Señor que castigue a estos enemigos de los cuales el Señor lo ha librado. Según el sobrescrito, este salmo fue compuesto cuando Saúl envió a sus hombres a vigilar a David con el propósito de darle muerte. Y el contexto histórico está en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 19. En estos días hemos venido utilizando una aplicación muy interesante llamada Biblia Chat, que se las recomiendo una vez más para que ustedes puedan disfrutar de un contenido que ahora con esto de la inteligencia artificial pues ha desarrollado muchas áreas y una de ellas también es el conocimiento de la escritura. Si le preguntamos a Biblia Chat cuál es el contexto histórico del Salmo 59, nos dirá lo siguiente. El Salmo 59 es una lamentación de David en tiempos en los que el rey Saúl, en su celo y envidia contra David, había enviado hombres a vigilar a su casa para matarlo, lo mismo que dice el comentario. El Salmo fue escrito en el contexto de la persecución de David por parte de Saúl, quien quería matarlo por considerarlo como una amenaza a su reinado. Este salmo expresa la súplica de David a Dios para que lo proteja contra sus enemigos y lo libre de la muerte. ¿Cuál es el tema principal del Salmo 59? El tema principal de este salmo es la protección divina contra los enemigos de David. En este salmo, David expresa su confianza en que Dios lo protegerá de la persecución de Saúl y de sus enemigos quienes querían matarlo. David implora a Dios que lo rescate de sus enemigos, quienes lo persiguen injustamente. El salmo es una expresión de fe y de confianza en la bondad y en el poder de Dios para proteger a quienes se refugian en él. Fíjense que los últimos salmos que hemos venido estudiando hablan de esa seguridad, de esa protección, de esa confianza que debemos tener en Dios. Muchas veces vamos a encontrar personas o nosotros mismos, quizás lleguemos a expresar en algún momento o lo hemos expresado en el pasado, que hemos perdido la confianza en Dios. Nos hemos sentido desanimados a tal punto que pareciera que la confianza en Dios se ha perdido. Y estos últimos salmos que hemos venido analizando hablan de mantener esa confianza aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. La confianza es fe en el Señor. Pero ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de este salmo? Vamos a leerlo primero y luego vamos a extraer esas lecciones que podemos aplicar a nuestra vida personal. Así que les invito a que juntos podamos abrir el Salmo 59, que comienza diciendo de la siguiente manera: Dios mío, líbrame de mis enemigos, sálvame de los que se levantan contra mí. Un punto importante en la lectura de este salmo, al igual que todos los que hemos venido estudiando en capítulos anteriores, es acerca de las variantes textuales. ¿Ok? Según la versión que estemos leyendo, algunas palabras van a variar, pero van a mantener
el sentido del mensaje. No va a cambiar el mensaje. Las variantes simplemente utilizarán palabras sinónimas o intercalará algunas expresiones. Compara la versión Reina Valera 1960 con cualquier otra versión y te darás cuenta que hay variantes textuales. Esto no afecta en nada el contenido principal de este salmo. Ya sea que el salmo comience diciendo Dios mío o comience diciendo líbrame Señor, no cambia el sentido original del mensaje. Esto lo hemos venido analizando en capítulos anteriores. Si tú estás viendo este video por primera vez en este canal, te aclaro el tema de las variantes textuales, pero ya lo hemos tocado en otros capítulos. Entonces el versículo 1 dice, Dios mío, líbrame de mis enemigos, sálvame de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, hombres que solo desean el mal. ¿Ok? Hoy hay mucha maldad, demasiada maldad. Hay personas que por algún motivo quieren hacernos daño. Hay personas que son más vulnerables. Personas en condición de pobreza, mujeres, huérfanos, viudas, esos que debían ser amparados por el pueblo de Israel, todavía existen en pleno siglo XXI. Personas que son susceptibles, personas que están pasando por momentos difíciles y hay quienes se quieren aprovechar de su vulnerabilidad. Y Dios está atento a la situación que viven cada una de estas personas. Pero nosotros debemos ser instrumentos en las manos del Señor, también para ayudarles. Hoy en día hay mucha delincuencia, también hay muchas violaciones, hay mucho abuso, hay personas que abusan del poder, principalmente contra mujeres que han perdido su matrimonio, que viven solas o que crían a sus hijos solas y quienes dependen de un trabajo. Hay hombres que quieren aprovecharse de ellas. Aunque el contexto del Salmo es totalmente diferente, igualmente hay una aplicación a nuestra vida dependiendo de la circunstancia que tú estés pasando. Hoy podemos decirle al Señor, líbrame de los que cometen iniquidad, de los que hacen daño, y sálvame de los hombres sanguinarios. Cualquiera sea tu situación, ya sea parecida a la de David o diferente, si estás pasando por adversidad, este salmo es de gran relevancia para ti. Líbrame, Señor, de los hombres sanguinarios, porque están acechando mi vida. Hombres fuertes que se valen de su fuerza, ya sea física o su fuerza social, por así decirlo. Social porque tienen una influencia social o porque tienen un poder empresarial o porque tienen algún puesto de responsabilidad. Hombres fuertes, hombres de influencia, hombres de responsabilidad en algún área de la vida, que quieren abusar de su poder para hacerle daño a otras personas o sencillamente aprovecharse de ellas. Y Dios quiere librar a todos sus hijos, a todos sus fieles y a cualquier persona de las garras de estos sanguinarios. Por eso no dudemos en clamar al Señor. Entonces, ¿por qué existe tanta maldad? ¿O por qué Dios permite a veces el sufrimiento en otras personas? Porque lamentablemente hay quienes se han dejado dominar por Satanás en medio de esta lucha entre el bien y el mal. Y si ya hemos pasado o ya has pasado por una circunstancia muy dolorosa que te trae recuerdos que afectan tu vida emocional, quizás sea momento de perdonar, de olvidar y de comenzar un nuevo estilo de vida dependiendo del Señor. Porque hay personas que han pasado por momentos traumáticos, dolorosos que hoy afectan su vida social y emocional. Quizás sea el momento de aprender a depender en el Señor
y saber de que a partir de ahora Él no te va a desamparar, porque nunca lo ha hecho. Quizás hemos sido nosotros que nos hemos apartado de la protección del Señor por alguna mala decisión. Y esto lo vamos a corroborar con el resto del Salmo. Vamos a leer el versículo número 3. Porque están acechando mi vida, hombres fuertes se juntaron contra mí, no por falta mía. Nótese, puede ser que muchos de los males que hemos recibido puede ser por las malas decisiones, pero también por las malas decisiones de otras personas, porque el pecado de una u otra manera afecta a cualquier persona, ya sea el que cometa el pecado o la persona que esté cerca de aquel que se deleita en el mal. Y el salmista dice, me persiguen no por causa mía, no como consecuencia de mis errores, ni por pecado mío. Sin delito mío corren y se preparan. Despierta, le dice el salmista al Señor, despierta para venir a mi encuentro y mira, Señor, evalúa. Págales, prácticamente le está diciendo el salmista de esa manera. Págales, retribúyele a ellos el mal que cometen o que quieren cometer contra mí. Versículo número 5. Tú, Señor, fíjese con la intensidad con que el salmista se expresa. Tú, Señor, Dios Todopoderoso. Otras versiones, y por eso les mencionaba al principio acerca de las variantes textuales. Otras versiones dicen Dios de los ejércitos. La versión que yo tengo dice Dios Todopoderoso. Dios de los ejércitos. Si enemigos o guerreros vienen contra mí, tú eres el Dios de los ejércitos. Tú eres el Todopoderoso, Dios de Israel. Nuevamente el énfasis. Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, levántate para castigar a todas las naciones. No tengas compasión de los que se rebelan con iniquidad. No tengas compasión. Según el pensamiento judío, este versículo número 5 es un mensaje profético para todos o en contra de todos aquellos que habiendo recibido la luz de la verdad, la despreciaron. Según el pensamiento judío, cuando venga el Mesías, retribuirá a cada uno según las decisiones que haya tomado. Evidentemente, nosotros como cristianos sabemos que el Mesías ya vino, pero retornará y también pagará a cada uno según sea su obra. Y no es que el Señor quiera castigar a las personas, porque no es el propósito del Señor. Sin embargo, el pecado no quedará impune. Dios brinda oportunidades para que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, si alguien te ha hecho daño, si alguien te ha afectado tu vida, te ha causado un grande dolor y estás sufriendo por su error, ¿estarías tú dispuesto a perdonarle? Si una persona se arrepiente, no importa el daño que haya hecho, Dios puede perdonarle si su arrepentimiento es sincero y si cambia el rumbo de su vida. Pero las consecuencias irremediablemente también vendrán. Dios no es que castiga al ser humano, Dios retrae su protección. Cuando nos alejamos de la protección del Señor, vienen las consecuencias. Cuando nos refugiamos en Él, Él está dispuesto a perdonarnos. Si somos persistentes en nuestra rebelión, Él entonces envía su castigo para erradicar el mal, para eliminar el mal en la tierra. Pero hoy se está realizando una obra de juicio. Por eso hay quienes consideran que este salmo, o este versículo del salmo, el versículo número 5, habla de un juicio, de un castigo profético que el Señor impondrá sobre aquellos que, habiendo conocido la verdad y habiendo tenido la oportunidad de cambiar su vida, no aceptaron el perdón de Dios, no aceptaron la transformación del Espíritu Santo.
Por eso es que el versículo termina diciendo, castiga a todas las naciones, no tengas compasión de los que se rebelan con iniquidad. No es igual una transgresión que una rebelión. Yo puedo transgredir un mandamiento, una orden divina, una enseñanza. Yo puedo transgredir un principio establecido por el Señor, quizás por ignorancia, porque no lo sabía. Pero la rebeldía es un pecado consciente. La persona no quiere arrepentirse, la persona no quiere cambiar, persiste en hacer el mal y entonces lo que viene es el castigo como consecuencia de su error. Vuelven a la tarde, ladran como perros, hablando de los enemigos o de las personas que hacen mal, ladran como perros y rondan la ciudad. Mira lo que echan de su boca, espadas echan de sus labios y dicen, ¿quién oye? No solamente son agresivos de forma física, sino también de forma verbal. Son personas groseras, altaneras, orgullosas, envidiosas quizá, ofensivas, vulgares, ladran como perros. Y como tienen cierta influencia o cierto poder o cierto nivel de, entre comillas, liderazgo, abusan de ese poder que han recibido y prácticamente el salmista dice que ellos no tienen temor de nada, ¿sí? Porque tienen un grado de poder o tienen una responsabilidad de la cual están abusando y dicen, ¿quién oye? O sea, ¿quién nos va a pedir cuenta sobre esto? Pero Dios pedirá cuenta. Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Ya estas expresiones que hemos estudiado en otros capítulos, no es que Dios se burle en realidad, es que ve con profunda tristeza e indignación la actitud de esas personas que en realidad no tienen ningún tipo de poder. No tienen ningún tipo de poder. Es como cuando tú sabes que puedes hacer algo porque ya tienes experiencia y tú instruyes a otra persona, pero esa persona es terca y tú te ríes con es como una risa decepcionante. Dice, no puede ser. Yo te estoy enseñando, te estoy instruyendo, te estoy capacitando y tú eres terco. Las cosas son como yo te las estoy mostrando porque ya yo pasé por el camino. Y Dios, que conoce al ser humano, Dios que conoce la naturaleza y la bajeza del ser humano, trata de mostrarle el camino para que ande por el sendero correcto, pero el ser humano es testarudo y quiere hacer su propia voluntad. Eso es lo que quiere decir el versículo número 8. Versículo 9, en ti, fuerza mía, esperaré. O sea, Dios es la fuerza del salmista. Tú, Dios, eres mi fortaleza, mi amante Dios. Quizás en otra versión aparezca de forma diferente. En la versión Reina Valera 60, el versículo 10 lo dice de otra forma. Pero la versión que tengo me gusta mucho, dice mi amante Dios. O mi amado Dios. Porque parece que la expresión amante nos resulta un poco inadecuada, pero así aparece en el texto. Mi amante Dios irá delante de mí. Dios me permitirá ver la derrota de mis enemigos. No los mates, fíjate. Castígalos, pero es un castigo correctivo, pero no los mates. Versículo 11. No los mates para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, Señor, escudo nuestro. La solución no está en quitarles la vida. Evidentemente todos vamos a tener que morir y hay una muerte eterna para aquellos que persistan en la rebeldía. No los mates, dispérsalos. Para que en la dispersión, en la adversidad, en los problemas, ellos puedan despertar y tomar conciencia de su realidad. Porque David está hablando de los enemigos internos, de los que pertenecen al pueblo de Israel. Quizás son los que causan más dolor los que pertenecen al pueblo. Quizás es dentro de la iglesia donde asistimos actualmente, donde nos pueden causar más dolor nuestros propios hermanos de fe,
por algún motivo. No los mates, dispérsalos, corrígelos, disciplínalos, permíteles entender el error que están cometiendo. Prácticamente eso es lo que le está diciendo el salmista. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean presos de su soberbia, por la maldición y la mentira que profieren. Consúmelos con furor hasta que no existan más. Consúmelos. Pero primero consume su pecado, antes de consumir su vida, porque no es el deseo del salmista de que estas personas mueran. El deseo del salmista es que cambien la actitud. Y ese mismo deseo debemos tenerlo nosotros, que haya un cambio de actitud, que haya una conversión en la vida de aquel que hoy practica o que comete el mal. Y que haya una conversión también en nosotros, si somos nosotros los que estamos siendo aquellas personas que le estamos propinando o haciendo algún daño a alguien. Porque puedo ser yo el que esté afectando a alguien. Y esa persona está clamando a Dios por mi cambio. Entonces consúmelos. Entonces se sabrá hasta los fines de la tierra que Dios dominó en Jacob. Otras versiones dicen Dios gobierna en Jacob. Dios tiene el control de todas las cosas en su pueblo. Así que pudiéramos decir que este es un salmo que trata del pueblo y de los errores internos del pueblo de Dios, que se cometen en contra de sus propios hermanos. Hay enemigos externos, pero también hay personas internamente que pueden hacernos daño. Y eso también se puede aplicar a nuestro hogar, a nuestra casa. Pero Dios gobierna en Jacob. Vuelven a la tarde, se repite la expresión, ladran como perros, como lo dijimos en la introducción, se repiten, y rondan la ciudad, andan errantes para hallar qué comer, y hasta que no se sacian, andan aullando. No es que no están pasando por un hambre física, sino el hambre de la maldad. Así como hay hambre de la palabra por parte de los fieles del Señor, los sanguinarios, los malos, los que todavía no han sido convertidos, que podrán ser religiosos, pero no espirituales, porque estamos hablando de una situación interna, entonces tienen hambre de mal y andan aullando como perros, buscando presa. Quizás lo hacen de manera inconsciente, no se han dado cuenta del mal que están haciendo. Por eso necesitan experimentar la conversión. Así como hay hambre de la palabra, el que no busca a Dios constantemente y el que no depende de Él, pues también tiene hambre del mal. Versículo número 16. Pero yo, y aquí viene la decisión que toma el salmista, pero yo cantaré tu fortaleza, lo haré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia. Me gusta mucho esta parte del versículo 16. Yo, en medio de todo este contexto, yo cantaré tu fortaleza, lo haré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré porque eres el Dios de mi refugio, mi amante Dios, mi amante Dios. Así termina el Salmo 59. ¿Qué te ha parecido este salmo? ¿Qué lecciones prácticas has extraído de cada uno de estos versos? ¿Cómo puedes compartir este mensaje con otra persona que quizás está pasando por la misma circunstancia que tú hoy estás experimentando? En la aplicación Biblia Chat podemos encontrar algunas lecciones prácticas que dicen de la siguiente manera. Número 1. La necesidad de confiar en Dios. David confió en Dios para que lo proteja en tiempos de persecución y peligro. Él sabía que solo Dios podía salvarlo y por lo tanto buscó refugio en Él. Nosotros también debemos buscar refugio en Dios y confiar en Él en todo momento. Número 2. La importancia de la oración. David hizo uso de la oración como una forma de pedir protección divina.
nosotros también podemos encontrar consuelo en la oración y acudir a Dios para pedir ayuda y protección. Número 3. La necesidad de reconocer nuestros pecados. Aunque David era un hombre justo, sabía que también era un pecador. Al acudir a Dios en busca de ayuda, él reconoció humildemente su necesidad de perdón y de guía divina. También debemos ser humildes y reconocer nuestros pecados para que Dios nos perdone y nos ayude en nuestras necesidades. 4. La confianza en la justicia divina. David sabía que Dios era justo y que Él, en su misericordia y amor, hablando de Dios, no dejaría a los malvados sin castigo. Debemos tener fe en que Dios es justo y que Él obrará en su tiempo para hacer justicia. 5. La importancia de perdonar a nuestros enemigos. A pesar de la persecución y el peligro que enfrentaba por parte de Saúl y sus seguidores, David no deseó venganza contra ellos. Solamente decía: Señor, castígalos, corrígelos, no los mates. Entonces aquí hay perdón por parte de David. En cambio, David esperó pacientemente en Dios para que Él hiciera justicia. También debemos perdonar a nuestros enemigos y confiar en que Dios hará lo que es justo en cada situación. Y este mensaje, por supuesto, fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. Por tu grande misericordia y porque conoces lo que hay dentro de nuestro corazón y nos corriges. Líbranos del mal, líbranos de aquellos que quieran afectar nuestra vida. Y si ya hemos sido afectados, ayúdanos a perdonar, a cambiar el rumbo también de nuestra vida y ayudar a otras personas que quizás están pasando por la misma circunstancia que nosotros ya hemos pasado y que podamos depender de ti en todo tiempo. Gracias por este salmo que nos presenta grandes lecciones prácticas. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarme y acompañarnos junto con los que todos los días a las 4 de la mañana me acompañan en este estudio sistemático. Te invito para que formes parte de esta familia de esperanza suscribiéndote al canal. Activa las notificaciones y comparte estos videos con otras personas. Y recuerda que aquí te esperamos todos los días a las 4 de la madrugada, hora de Colombia, para juntos seguir en este recorrido sistemático por el texto bíblico. Que la bendición de Dios te acompañe a lo largo de todo este día.